Bienvenidos de nuevo al espacio de entrevistas de la Fundación Internacional ORP. Llamamos en esta ocasión a Madrid. Allí nos espera Noelia Martínez Morato, es jefa de la División de Selección, de Formación y Prevención de Riesgos Laborales en AENA. Bienvenida, Noelia. Muchas gracias. Noelia es ingeniero técnico aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid, técnico en prevención de riesgos laborales por la Universidad de Barcelona, máster en desarrollo directivo del IS Business School, máster en dirección y gestión de recursos humanos por la Universidad de La Rioja y experta en coaching por el Instituto Europeo de Coaching. Quisiéramos lanzar la primera pregunta en torno a retos. A grandes rasgos, ¿cuáles son los principales retos de seguridad y salud en el trabajo y salud colectiva que afronta una empresa aeroportuaria como es AENA ante un riesgo biológico? ¿Todo el personal está formado y preparado? ¿Cómo gestionan desde el servicio de prevención propia este riesgo, esta parte de la prevención de riesgos laborales? Bueno, pues está claro que después de esta pandemia que hemos vivido, aunque no somos un sector en el que el riesgo biológico sea un riesgo específico, no estamos en el sector sanitario, no somos un laboratorio, bueno, pues todas las empresas nos hemos dado cuenta que el riesgo biológico es algo que nos puede afectar en cualquier momento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde el área de prevención lo que intentamos siempre es bueno, pues tomar medidas preventivas. Hemos avanzado mucho en estos 2 años. La parte de formación e información es fundamental. Entendemos que los trabajadores, cuanta más información tienen, pues más pueden bueno, pues tomar medidas preventivas dentro de su área de actividad. Y luego, pues en el caso de nuestro sector, que es el sector aeroportuario, pues trabajamos con muchas personas que pasan por nuestros centros de trabajo, ¿no? Al final, nuestros centros de trabajo, más allá de unas oficinas, pues son un terminal de pasajeros, donde confluyen pasajeros, familiares, empresas, o sea, es un ecosistema muy grande. Y ahí el tema de que los trabajadores tengan la mayor información posible, nosotros lo hemos vivido pues, con el tema del COVID, ¿no? Que quizás no había demasiada información, pero hemos intentado trasladarla toda, poner las medidas preventivas necesarias para que los empleados y las empleadas se sintieran seguros y también estar pues, muy pendientes a las recomendaciones sanitarias, ¿no? Cuando hay un riesgo biológico, pues las recomendaciones sanitarias son fundamentales. Más allá de eso, sí que es verdad que en los aeropuertos, sí que dentro del plan de contingencias se trata también, pues qué ocurre si viene un avión, por ejemplo, ¿no? Con personas que puedan tener una infección o puedan tener, ¿no? Este tipo de riesgo, ¿no? Y también está contemplado qué se tiene que hacer, qué tienen que hacer los empleados, bueno, pues en este tipo de situaciones, pues para evitar, ¿no? Primero su propio contagio, segundo, pues que el riesgo se extienda en la sociedad, ¿no? O sea, que también por el entorno en el que nos movemos, ¿no? Que movemos mucha gente, que puede venir gente de muchos lugares diferentes, bueno, pues es un riesgo que está ahí y que, bueno, y que intentamos bueno, pues, prevenir, controlar y sobre todo cuidar a la persona trabajadora, ¿no? Con respecto a estos riesgos. No, ella lo acaba de comentar precisamente, los aeropuertos no solamente como lugares de trabajo y también lugares de distribución de canales de transporte, son puntos de entrada y de salida que requieren de una atención específica y, digamos, ensayada frente a todo lo que respecta al riesgo biológico. Precisamente sobre el tráfico de pasajeros es nuestra siguiente pregunta. ¿Qué características específicas encuentran a nivel de prevención en el área de tráfico de viajeros? ¿Cómo afecta a la gestión del personal y a las políticas de riesgos psicosociales? Hemos vivido, a lo mejor ahora ya no estamos en una etapa de tanta ansiedad, pero sí hemos vivido una primera etapa de una ansiedad considerable y esto pues llega al departamento que dirige Noelia. Bueno, un aeropuerto es un ecosistema muy grande y en AENA además tenemos pues, muchas ocupaciones diferentes, ¿no? Podemos decir que nosotros en nuestra plantilla tenemos desde médicos y enfermeros y enfermeras aeroportuarios que están en el aeropuerto, pero tenemos técnicos de mantenimiento, tenemos administrativos, tenemos gente que atiende al público, al pasajero, tenemos bomberos y bomberas, o sea que al final la gestión en general, ¿no? De lo que es la prevención de riesgos laborales
en un entorno tan grande, tan diferente y con ocupaciones tan dispersas, pues requiere su esfuerzo, ¿no? O sea, que yo creo que ahí sí que todo el servicio de prevención pues, siempre está muy pendiente, conocemos mucho, o sea, yo creo que tenemos un servicio de prevención propio, siempre lo digo, te da el conocimiento de tu negocio, ¿no? Y entonces ahí pues trabajamos mucho dentro de lo que es las ocupaciones que nosotros tenemos y el personal que nosotros tenemos. Más allá de esto, sí que es verdad que, bueno, en AENA siempre habíamos puesto parte del foco en la salud mental, pero en estos años pues mucho más, ¿vale? Enfrentarse a la situación que hemos tenido que vivir cuando te tienes que exponer de cara al público o te tienes que exponer yendo a trabajar, pues ha generado pues muchas situaciones en las que quizás no estábamos del todo preparados, ¿no? Está claro que no es lo mismo cuando nos tuvimos que quedar todos en casa, que te pudieras quedar en casa, a que tu trabajo fuera en un servicio fundamental como era un aeropuerto, en el que además había que estar allí, tenías que salir de tu casa con bastante inseguridad, ¿no? Con las medidas preventivas, pero sin tener claro realmente si te estabas exponiendo, si estabas exponiendo a tu familia, ¿no? Entonces, todo eso ha generado pues, situaciones de ansiedad, en muchos casos lo contrario, ¿no? El no salir de casa, cómo ha afectado a los nuevos modelos de trabajo, al no comunicarte, nuevas formas de comunicarnos que han costado, que han generado, pues en algunos casos, depresión, frustración, aprendizajes muy costosos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en AENA hemos puesto bastante el foco en este tema. Tenemos ya desde hace años, pero en estos años hemos visto que se ha multiplicado por mucho bueno, pues la necesidad de un programa de atención al empleado. Es un programa especializado donde se cuenta con, bueno, pues con personal especializado, fundamentalmente en psicología, pero también en otras ramas, donde los empleados de manera anónima pueden pues, hacer sus consultas, tener su seguimiento, bueno, encontrar un apoyo, ¿no? Tanto para su vida laboral como para su vida personal, ¿no? Para cómo afrontar una situación que desde muchos ámbitos nos está superando, ¿no? Entonces, este programa de apoyo al empleado trabaja desde situaciones propias que tengan que ver con la salud mental, como situaciones familiares, ¿no? Como situaciones de duelos que hemos tenido que vivir, por desgracia, en esta época, incluso situaciones de afrontar nos comentaban, ¿no? Hemos tenido muchas más consultas. Tengo a mis adolescentes en casa todo el día y esto, gestionar una familia grande, todos metidos en casa, nos está costando mucho, ¿no? Y luego, más allá de eso, también creamos un programa específico que en principio fue muy dirigido bueno, al personal que estaba de atención al público, que fueron los primeros que tuvieron que exponerse bueno, pues los aeropuertos empiezan a moverse, empieza a haber gente, el virus sigue habiendo olas, bueno, pues cómo apoyarles, cómo darles recursos para encontrarse bien, cómo sentirse, bueno, pues acompañados también. Fue un equipo pues multidisciplinar de varias áreas de la empresa. Y luego esto lo hemos ampliado a lo que hemos llamado un proyecto Bienestar 360, en el que además del programa de atención al empleado, incluimos también un programa que tenemos de ayuda a conductas adictivas, incluimos una comunicación informativa formativa semanal en el que estamos dando claves bueno, pues desde tres aspectos diferentes. Uno es la mejora de tu bienestar emocional y tu salud mental. Otro es la prevención de riesgos laborales como tal, ¿no? Lo que siempre hemos llamado la parte de seguridad y salud en el trabajo. Y la otra parte, la vigilancia de la salud, porque también se ha hecho muy importante bueno, pues este área de vigilancia de la salud, que parecía que está un poco más pues, para hacer los reconocimientos médicos y nos hemos dado cuenta que hay una parte preventiva muy importante que podemos trabajar, ¿no? Entonces, hemos intentado englobar todo lo que la empresa está haciendo y todo lo que hemos pues, juntado en estos 2 años nuevo en este programa de Bienestar 360, del que la verdad que estamos muy orgullosos y el que muchos compañeros y compañeras pues, nos están agradeciendo, ¿no? Porque se sienten muy acompañados, porque se tratan temas muy de actualidad y en muchos casos se tratan los propios temas que ellos nos piden, ¿no? Tenemos un buzón de correo donde nos escriben y nos dicen, oye, pues por ejemplo esto de tratar la adolescencia, ¿no? Pues cómo lo podemos hacer. Incluso tenemos charlas online con expertos, tenemos webinar
y bueno, pues para que ellos en el momento en el que se dan o en otro momento puedan acceder también, ¿no? Para, pues desde adicciones, salud mental, y toda esta parte, ¿no? De que muchas veces la parte de prevención nos habíamos quedado en la seguridad y salud en el trabajo, o sea, lo que es, bueno, pues que tengas tu EPI, que tengas tu traje, y nos hemos dado cuenta que hay mucho más, ¿no? Para generar bienestar, ¿no? Ya no es solo que en el trabajo no tengas un accidente, que por supuesto, pero que tu trabajo favorezca tu bienestar, tanto en el entorno laboral como en el entorno social, personal o familiar. Que tu trabajo favorezca tu bienestar. Esta reflexión que aporta Noelia coincide perfectamente con esta nueva tendencia, esta guía que está viendo en seguridad y salud en el trabajo, que es tenemos una vida completa para todo, en nuestra vida personal, profesional, en nuestra vida social. Y no podemos separarlas, no podemos romper con ninguna de ellas en función de la hora del día. Nos acompaña en todo momento y puede influir de una manera positiva, negativa o neutra en nuestras horas de trabajo, pero es cierto que tu trabajo favorezca tu bienestar. Este es un gran titular. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué retos post-pandemia afrontan desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo? ¿Ya encaran o planifican esta siguiente fase en AENA? Bueno, yo creo que el primer reto era recuperar un poco la rutina de antes, ¿no? Es decir, en la pandemia tuvimos que parar un montón de cosas, pero desde evaluaciones, o sea, muchas cosas que tuvimos que paralizar, y yo creo que el primer reto es volver a coger ritmo, ¿no? Y dentro de ese ritmo, pues es lo que decía, ¿no? Incluir todos los aprendizajes que tenemos, ¿no? Claro, ya la vida prepandemia es diferente a la pospandemia y tenemos que, bueno, pues que tenerlo claro, ¿no? No vamos a volver a lo mismo de antes exactamente igual, porque ya no es exactamente igual. Y luego supongo que hablaremos un poquito de los modelos híbridos de trabajo, de temas de conciliación y todo esto, ¿no? Entonces, nuestro primer reto es volver a encaminarnos teniendo en cuenta todos los aprendizajes, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? Bueno, pues que tenemos que aprender a ser más flexibles en todos los ámbitos, pero en el ámbito de la prevención también, ¿no? Tuvimos que dar respuesta muy rápido a determinadas demandas a nivel preventivo que no estamos preparados, y eso nos ha hecho aprender a ser más flexibles, ¿no? De repente hicieron falta mascarillas y había que encontrar mascarillas, de repente tenían que tener mascarillas, de repente teníamos, o sea, todo esto que hemos aprendido de ser mucho más flexibles, seguirlo manteniendo, ¿no? Y luego, por otro lado, darnos cuenta de que el entorno en el que vamos a seguir viviendo va a ser así, va a ser cambiante, las circunstancias nos van a cambiar, los entornos nos van a cambiar, y tenemos que estar en el área de prevención, tenemos que adelantarnos, ¿no? La prevención siempre es ir un paso por delante y tendremos que irnos adelantando a lo que, a esta previsión de nuevos cambios, ¿no? El otro día estaba en una reunión y nos estuvieron haciendo, bueno, pues una presentación acerca del metaverso. Y yo pensaba, no he oído hablar todavía de prevención y metaverso juntos, pero no lo podemos obviar porque va a haber cosas que van a moverse en este nuevo universo y vamos a tener que vivirlo allí, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos ir preparando para todo esto que nos llega, ¿no? ¿Cómo estas nuevas tecnologías, la digitalización, los nuevos procesos nos van a afectar a nivel de prevención, ¿no? Pues para nosotros ese es el gran reto, ¿no? Estar bueno, pues un paso por delante de lo que ya viene, de lo que va a llegar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante sin perder el objetivo central, ¿no? Que para mí es la persona. Dentro de la prevención no podemos olvidarnos que lo que hacemos es cuidar a las personas, y con ese objetivo fundamental, con esa centralidad en la persona, cómo podemos adelantarnos para seguir manteniendo, ¿no? su cuidado y su espacio seguro. Muchísimas gracias, Noelia,
por tus respuestas, que son muy completas y además también muy reflexivas, porque nos haces llamar la atención, nos llamas la atención sobre la necesidad de empezar a prever situaciones de prevención en entornos virtuales completamente, como será, bueno, como es el metaverso. De hecho, el metaverso, quienes conocen el mundo virtual saben que comenzó en el momento en que comenzó Internet, así que nos acompaña hace más tiempo del que imaginamos. Lo que pasa es que bueno, es una evolución en la que ya se está reflexionando y de hecho en ORP Congress del 3 al 5 de agosto en Cartagena de Indias habrá píldoras al respecto. Esperamos que si no puedes acudir a Cartagena de Indias puedas seguirlo online. Continuamos con la entrevista porque hay una pregunta a la que de cierta manera hace referencia también. ¿Cómo habéis integrado el teletrabajo en AENA? Las nuevas formas de trabajo híbrido, porque si bien hay un fuerte componente de trabajo presencial, también hay algunos puestos que pueden afrontar el trabajo teletrabajo o el trabajo híbrido. Sí, bueno, en AENA hay yo creo que entre el 35 aproximadamente, ¿no? 35-40% de personas que se han acogido a la nueva política de teletrabajo. Sí que es verdad que nuestro trabajo en los aeropuertos es muy presencial. Un bombero no puede trabajar desde su casa porque tiene que estar donde tiene que estar, ¿no? Pero bueno, tenemos otro tipo de trabajos más de oficina o más de gestión o administrativos que sí que hay esa posibilidad. Entonces, aprobamos nuestra primera política de teletrabajo el año pasado. En 2020 pensábamos hacer un primer piloto, pero vino la pandemia y nos tuvimos que ir a casa a hacer el piloto ya definitivo y aprobamos la política el año pasado. La experiencia de un año ha sido buena, ha sido muy buena. Yo creo que la gente lo ha valorado, cada vez se valora más, ¿no? El tener un poquito de flexibilidad. Nosotros tenemos una política aprobada de 6 días al mes. Y entonces, bueno, pues la verdad que bueno, era nuestro primer inicio, era el arranque y yo creo que la valoración ahora a un año es muy buena. Sí que es verdad que desde el área de prevención también es un reto, ¿eh? El cuidar a la gente cuando está en un entorno que tú no controlas. Al final, yo siempre digo, oye, yo en la oficina pongo yo la mesa, pongo la silla, digo qué silla es, qué reposapiés. Bueno, y entonces cuando estás en casa, aunque sean pocos días, eso no lo controlas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que por un lado hemos pedido a todos los empleados y empleadas que están disfrutando de la política de teletrabajo que nos cuenten cómo es su entorno, que nos digan pues dónde están mejor, dónde están peor. Sí que también hay otra cosa muy clara. Nos tuvimos que ir a casa varios meses y la gente se fue montando su despacho en casa. Entonces ya hemos venido con mucho ganado porque ya casi todo el mundo se había comprado una silla, se había comprado, ¿sabes? Por estar cómodo, no estar en la silla del salón que te mata la espalda, ¿no? Entonces sí que ahí ya teníamos bastante avanzado. Pero aún así le hemos pedido a todos los trabajadores que nos cuenten cómo es su espacio de trabajo en su hogar o donde hayan decidido teletrabajar y les damos unas recomendaciones para cómo hacer ese espacio más saludable sin tener que hacer grandes inversiones, ¿no? Pues ponte la pantalla a la altura de los ojos de tu portátil y entonces, pues oye, pues mira, ponte una caja de zapatos debajo, ¿no? Algo tan sencillo como esto, o mira bien dónde estás enchufando el ordenador, o intenta tener un teclado y un ratón aparte del que tienes con el portátil, o sea, pequeñas cosas que pueden ir haciendo para estar en su entorno agradable, ¿no? Y otra de las cosas que hemos comentado junto con la política de teletrabajo, a la vez se firmó una política de desconexión digital. ¿Por qué? Pues porque el tener el trabajo en casa tiene sus cosas buenas, pero también tiene el peligro este de que como estoy en casa nunca termino de cerrar, porque siempre hay cosas, ¿no? Yo siempre digo, yo podría estar cuando me preguntan, ¿tú tienes, mi madre, ¿tienes mucho trabajo? Digo, mamá, yo podría estar día y noche, día y noche, día y noche, día y noche sin parar, ¿no? Entonces, tener esa política de desconexión digital donde sean los mandos los primeros que se preocupan de que, oye, llega un momento en que la gente tiene que parar, tiene que desconectar. Toda esa parte de riesgo psicosocial también es importante cuidarla cuando empiezas con el teletrabajo, ¿no? Porque muchas veces pensamos que es, bueno, pues te vas a tu casa y allí te apañas y al final, bueno, pues el riesgo de que tienes el puesto de trabajo en casa es que no sales nunca del puesto de trabajo.
Entonces, toda esa parte también ha sido importante el trabajarla, ¿no? Creo que nos queda camino por recorrer, pero a nosotros y a todas las empresas, porque la combinación también de la parte social, ¿no? Qué importante es la parte social, el podernos tomar un café con nuestros compañeros, cómo eso nos influye también a la hora de trabajar y a la hora de tener un espacio de trabajo más cómodo. Bueno, todo eso tenemos que irlo valorando y irlo trabajando, ¿no? Sí que es verdad que cuando la política de teletrabajo pues tiene esta parte presencial y esta parte, ¿no?, que se combina, yo creo que se hace más fácil esto, ¿no? Pero al final también tenemos que, cómo nos reunimos, cómo son nuestras reuniones. Nosotros una de las cosas que hemos visto es que las reuniones se han multiplicado por muchísimo, porque como solo es darle al botón, entonces no puedes estar siempre reunido porque tienes que hacer tu trabajo, o sea, cómo organizamos el tiempo, ¿no? Toda esta parte que va ligada al teletrabajo y que tiene que ver con los riesgos psicosociales, ¿no?, que muchas veces también son los grandes olvidados de la prevención de riesgos y en la que también tenemos que poner el foco. Es cierto, efectivamente. De hecho, han sido uno de los grandes protagonistas o han ganado terreno en prevención de riesgos laborales. Eso sí que se debe agradecer a la pandemia, que se ha empezado a romper el estigma en torno a los riesgos psicosociales, la salud mental, etcétera, para encararlos de una manera más abierta y mucho más completa. Vamos a afrontar ya la última pregunta y dejamos que continúe Noelia con su agenda diaria, que siempre es intensa. De hecho, ella lo comentaba en su respuesta: la formación, las recomendaciones, seguir una serie de pautas. Quizás como nunca se valora el conocimiento, la experiencia para contar con herramientas para tomar decisiones. ¿Qué estrategia formativa afrontan desde AENA y qué particularidades afrontan en seguridad y salud en el trabajo por la naturaleza del servicio? ¿Cómo refuerzan los liderazgos, por ejemplo? Bueno, yo creo que es importante, yo creo que la parte de toma de decisiones, y quizás yo me viene mi rama ingenieril, para mí es importante y yo creo que se está viendo cada vez más el tema de los datos, ¿no? Por ejemplo, hablabas de riesgos psicosociales, pues hay que hacer las encuestas, hay que saber cómo está tu gente para poder tomar decisiones. No es lo que yo creo, bueno, yo más o menos, ¿no? Que muchas veces vamos el tema del dato, del gobierno del dato, de tener la calidad del dato y tomar decisiones en base a ello es fundamental. Por otro lado, yo creo que es fundamental lo que comentabas de la formación, ¿vale? Nosotros ya, bueno, cuando un trabajador o trabajadora entra a trabajar en AENA, la parte de formación en prevención es una formación pequeña, pero que ellos sepan su puesto de trabajo, qué riesgos tiene, qué medidas preventivas, qué equipos de protección individual, qué vestuario especial, que toda esta parte es muy importante, pero luego muchas veces las pequeñas campañas que van calando, ¿no? La campaña de, pues esto, de fatiga visual, de enfermedades cardiovasculares, la campaña de nosotros, bueno, pues el tema de los accidentes en itinere, de cómo tener una seguridad vial. O sea, todo esto que va ahí gotita a gotita, va calando en lo que es el sentido de prevención, de la responsabilidad en la prevención que tienes tú como empleado, que tiene la empresa como empleador, ¿no? Entonces, ir generando todo eso. Y luego yo creo que una parte importante que también comentabas es la parte de la experiencia, que hemos ido aprendiendo, cuál es nuestro negocio, saber bien nuestro negocio, conocerlo y aplicar bueno, pues toda la normativa y además bueno, pues todo el conocimiento que tenemos en prevención en nuestro negocio, ¿no? Y a partir de ello, creo que lo que tú decías es verdad. La pandemia, que ha sido terrible, yo la borraría, nos ha dado un trampolín a las áreas de prevención, ¿vale? Nos han puesto en el primer nivel del comité de dirección, ¿no?, de las empresas. Yo no digo que tengamos que estar ahí siempre porque ha sido muy intenso, pero es el momento de que los líderes, ¿no?, de poder, bueno, pues dar ese empujón de liderazgo a la parte de prevención y que todos los líderes de la compañía se sientan bueno, comprometidos e implicados, ¿no?, con la prevención. Y esto lleva su tiempo, ¿no? Cuando yo me acuerdo cuando empecé hace 20 años a trabajar en AENA, que empezamos a poner los sistemas de gestión de calidad.
pues eso lleva su tiempo, pero ya es algo que está como en el ADN de la empresa. El tema de sostenibilidad cada vez está más importante y más en la agenda de las empresas. Y el tema de la prevención ahora mismo ya está en la agenda de las empresas, de los líderes, de pues no perderlo, ¿no? El poder fomentar que el tema de la prevención sea pues, uno de los temas importantes de todas las empresas, ¿no? Yo creo que tengo la suerte de trabajar en una empresa donde, voy a decir, no se repara en gastos, ¿no? Y no se reparan gastos. O sea, yo siempre lo digo, mira, trabajo en una compañía que hemos sufrido una crisis grandísima porque todo el mundo se metió en su casa y nadie salía, no volaban, no había nada. Nunca tuve una restricción a la hora de pedir cualquier necesidad que tuviéramos para cuidar al personal con respecto al COVID, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no? De que las empresas sean conscientes que cuidar a tu empleado es cuidar la empresa, que esto redunda en mejorar una productividad, en mejorar el ambiente laboral, en menos rotación, menos absentismo, o sea, todos los beneficios que tiene el cuidar a los empleados, el tener una política de prevención clara y apostar por ella, yo creo que ahora es el momento de seguirlo manteniendo, ¿no? Y yo creo que además las empresas que hemos apostado por esto, bueno, pues estamos viendo que ahora estamos saliendo de manera muy sana, ¿no? Con la gente pues bastante bien. Entonces, bueno, pues también somos un poco ejemplo pues para toda la sociedad, ¿no? De cómo nos tenemos que cuidar. Vamos a ir despidiendo esta entrevista, pero sí que nos gustaría pedir a Noelia Martínez Morato, jefa de la División de Selección de Formación y Prevención de Riesgos Laborales de AENA, que nos diera un pequeño mensaje. Bueno, estamos ya en meses de viajes, al menos en el hemisferio norte, en meses de viajes, de movimiento. Nos podría ofrecer un pequeño mensaje de cara a todos los movimientos y un poco cómo influye en el personal en el que ella lidera desde la parte de prevención, un mensaje para todos, para quienes están y para quienes pues pasan por esos espacios y por todo el servicio de tráfico de pasajeros. Pues hombre, el mensaje para mis compañeros y compañeras es de mucho ánimo, de que viene una temporada de verano muy intensa, con mucho trabajo, con muchos pasajeros. Yo creo que por un lado nos alegra y por otro lado nos asusta, ¿no? Después de estos 2 años. Entonces, mucho ánimo. Estamos todos pendientes, ellos son bueno, pues el motor de AENA, ¿no? Las personas que trabajan en los aeropuertos y bueno, y por un lado mucho ánimo y que se cuiden mucho, ¿no? Yo a mi gente siempre le digo, oye, cuidaros, nos tenemos que cuidar. Y a las personas que pasan por los aeropuertos, pues un mensaje de tranquilidad. Viajar es seguro. Yo hablo de mi sector, que es el transporte aéreo. Viajar en avión es seguro. Es el momento de viajar. Llevamos 2 años sin hacer estas cosas, sin reencontrarnos con personas, sin ver a familiares. Es el momento. Podemos hacerlo de una manera segura, con responsabilidad, por supuesto, y que se sientan, bueno, pues cuidados bueno, y que se sientan atendidos, ¿no? en los aeropuertos, que es mi espacio de trabajo, ¿no? Entonces, para todas las personas que disfruten del verano, ¿no? Que se cuiden, que viajen con tranquilidad, que tengan paciencia también, porque ya sabemos que a veces por causas ajenas pues hay que esperar un rato en el aeropuerto, hay que hacer alguna espera de más. Bueno, pues también tener un poco de paciencia y feliz verano, ¿no? Que creo que nos lo hemos ganado. Pues mejor despedida imposible, viajar seguros, con tranquilidad y aplicando paciencia. Muchísimas gracias, Noelia Martínez Morato, jefa de la División de Selección de Información y Prevención de Riesgos Laborales en AENA. Muchas gracias, un saludo.